¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, pues oye, contentos y felices. Ya la lluvia paró, gracias a Dios la lluvia paró. A las 6 de la tarde pudimos ver el cielo, ya alejado el ciclón, ¿verdad? Pudimos ver el cielo, que tenía 7 días que no lo podíamos ver. Hoy viernes cumplíamos ya 7 días de una lluvia intermitente y bueno, ya, gracias a Dios, ya hoy pudimos verlo sin problema. Así que ahí está. Así que pues bueno, gracias a Dios ya hoy pudimos ver el cielo. Ay, gracias a Dios. Y pues bueno, gracias también a nuestro Padre que permitió que pudiéramos parar a las lluvias. Sigue chispeando todavía, no quiere decir que no haya lluvia, sigue chispeando, ¿verdad? Y pues bueno, aunque esté chispeando no importa, no es lo mismo las lluvias intermitentes que estábamos teniendo. Así que bueno, gracias a ti mi querido hermano, mi querida hermana por vernos y escucharnos. Todavía no encuentro un sistema que tenga que evitar tener que estarle dando vuelta ahí a nuestra repetidora esta. ¿Ah? Así que, pues bueno, pero ya está. Saludo a todos mis queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches a mis hermanos y hermanas que nos ven a través de nuestro canal de Facebook. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y de nuestra página web. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estás dentro del canal del Ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Un canal que habla, predica y cree precisamente en que todos los matrimonios pueden ser restaurados. Ajá. De repente si alguien te dice, no todos los matrimonios van a ser restaurados, pues como ves que acá, en base a la palabra de Dios, ajá, te podemos decir que sí puede ser restaurado. Por supuesto que sí. Para Dios no hay ningún imposible, ningún imposible. Desde ahí ya te rompo cualquier idea que me pongas o que pongas. Ajá, no a mí, porque yo no cumplo, iba a decir, yo no soy el que prometí, el que promete es Dios y Dios no defrauda. Así que de entrada para Dios no hay ningún imposible. Y la voluntad de Dios van a decir, sí, pero no sabemos si es su voluntad. Por supuesto que es su voluntad de restaurar matrimonios, porque el libro de Génesis, capítulo 1, nos enseña la lección que todos nos sabemos de Adán y Eva. Ajá, crea Dios en 7 días el mundo y en todos dice, y vio Dios que era bueno. Y en algún momento dijo Dios y vio Dios que no era bueno. ¿Qué parte fue donde Dios dijo y vio Dios que no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Así que saca de su costilla pertenencia de su pertenencia a su mujer, a Eva, ¿verdad? Y no puede haber una segunda mujer ni un segundo hombre, simple y sencillamente porque no sale uno de otro. Si uno toma a una mujer o uno toma a otro hombre, le pertenece a otro Adán o a otra Eva. Entonces estás atentando con el principio de principios que nos marca el Génesis. Así que con todo mi amor, cariño y respeto para los que no saben cuál es la voluntad de Dios, lean el Génesis, los primeros 3 capítulos, y vas a saber lo que es la voluntad de Dios. Lo demás, que tú me vengas y me digas, que tú nos vengas y nos digas, son historias. Y si le sumas que para Dios no hay ningún imposible, pues bueno, y más, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es voluntad de Dios. Así que bueno, pues saludo a todos mis queridos hermanos y hermanas, de verdad que nos escuchan, gracias, un gusto de verdad saludarlos. Y hoy tenemos otro testimonio más de restauración. Impresionante. El testimonio del día de hoy es de restauración de relación. Se quiere decir que no ha habido todavía matrimonio, pero ya Dios restauró la relación. Porque muchos dicen, ¿verdad? Muchos dicen, por supuesto. Jupitinianas y jupitinianos, a quienes les mandamos un saludo, ¿verdad? Profe, yo no estoy sacramentado, no me he casado por la iglesia, yo no creo que me vaya a restaurar. Bueno, pues ¿qué crees? Tenemos una buena noticia. El testimonio de hoy de nuestra hermana Candy, ajá, va a hablar precisamente y te va a testificar a ti y a mí de que sí se puede restaurar la relación, ajá, para que después haya promesa de matrimonio. ¿Qué tal?
una gran bendición lo que vamos a escuchar el día de hoy. Así que te invito para que te quedes, lo escuches y juntos, ¿verdad?, nos impresionemos de esta bendición. No es el primero, no es el primero que escuchamos, es uno más que para gloria de Dios escuchamos. Así que le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Dios por este bendito testimonio que vamos a escuchar. Y bueno, sobre todo también porque Dios en su amor y misericordia nos permite a ti y a mí vivir un testimonio más de restauración, de relación para ser llevado a matrimonio, así como vemos también testimonios de restauración matrimonial. Así que para todo hay. Amalia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Nidia Mateus, ¿cómo estás? Evangelina, ¿cómo estás? Yolanda Urdiano, Yolanda, ¿cómo estás? Ay, Yola, te tengo que hablar porque no pudimos. Ah, no, sí, no, nada, Yolanda, nada. Liliana Sasso, ¿cómo estás? Y bueno, Keilia, India, Nidia, Marta, Liliana Sasso y muchos más. Bueno, hasta donde alcanzo a leer. Yesenia, ¿cómo estás? Vamos a orar y bueno, pues hoy en especial lamentamos dar la noticia. El papá de nuestra hermana Leti Vélez, Leti Martínez, como muchos lo conocimos, bueno, pues ya fue llamado a la presencia de nuestro Padre Dios. Estuvimos orando por él todos estos días para que Dios en su infinito amor y misericordia pues le diera la salud. Y bueno, pues Dios utilizó, más bien Dios transformó esta enfermedad y lo llamó a su reino. Hoy sabemos que don Delfino Vélez Barajas, ¿verdad?, goza ya de la presencia del Señor. Y para nuestra querida hermana Leti, para toda su familia, para su mami, a quien tenemos el gusto de conocer, a doña Lupita, le mandamos un abrazo y bueno, pues le pedimos a Dios porque este proceso, porque este tiempo sea lo mejor llevadero posible. Sabemos que humanamente es difícil, pero es necesario para ver la gloria de Dios. Así que para nuestra querida Lupita, para nuestra querida hermana Leti Martínez, le mandamos nuestro cariño, nuestro amor, ¿verdad? Y estamos con ustedes. A nombre de mi esposa, de Jesús Salvando Matrimonios y Familias, y de un servidor, les mandamos nuestro cariño y nuestras oraciones. Así que yo te pido que en una acción de fe, mi hermano, mi hermana, oremos por estos hermanos y hermanas que están con COVID, ¿verdad?, para que Dios en su amor y misericordia les dé la salud. Así que todo lo que vamos a hacer y a decir, yo te invito a que juntos oremos y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su nombre decimos amén, amén y amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Padre, y gracias en especial porque permites que en esta hora, Señor, podamos hacer un programa, Padre, en donde estamos seguros que es y será de gran bendición. Padre Dios, el día de hoy pedimos que tu Santo Espíritu, como siempre, esté presente, Señor, en este programa, a través de nuestras hermanas que van a entrevistar, de mi hermana Nidia, de mi hermana Ivania, y sobre todo, Padre, quien va a testificar, que es nuestra hermana Candy. Señor, para ellas te pido, por favor, que tu Espíritu Santo esté presente, Señor, y a través de ellas tú puedas hablarnos, tú puedas instruirnos y decirnos, por favor, Señor, lo que tú creas. Padre, te lo pido, por favor. Para quienes vamos a escuchar, te pido que, Padre, nos des los dones de sabiduría, consejo, visión, inteligencia, conocimiento, y que a través de estos dones, Padre, nos puedas, por favor, tú decir, Señor, lo que necesitamos aprender. Padre Dios, háblanos, Señor, en esta hora, que nosotros, tus siervos, vamos a escuchar. Hoy elevamos, Padre Dios, nuestra oración, y muy en especial, Padre, por nuestros hermanos y hermanas que están viviendo la enfermedad de COVID. Por favor, te lo suplico, te lo ruego, Padre Dios, da la salud a todos ellos, a todas ellas, mi Señor, te lo suplico. Da la salud, Padre Dios, y que nadie, Padre, nadie sea llamado, Señor, a cuentas, nadie sea llamado, Padre Dios, a juicio, Señor. Aún, por favor, Padre, resérvales la vida, Señor, te lo pido, te lo suplico. Hoy oramos, Señor, por nuestro hermano Sergio Martínez Hernández, por Roberto Mostacero Terán, por María José Ruiz, Washington Alejandro García,
Miguel Ángel Flores Salazar, Luisa González Espinosa, Felipe Mejía Linares, Miguel Ángel Flores Salazar, María del Pilar Silva, Julia Elizabeth Pereira, Fernando Silvana y Luis Martín Cubas Pereira, María Guadalupe Orona Rojas, Alejandro La Madrid Uvillus, Emilia Beatriz Morales Trujillo, Jorge Enrique Espejo Becerra, María Candelaria, Laura, Jorge y María Dolores Sánchez Orona, por Ana María Carrera García y por Ángel Carrión. Padre Dios, te lo pido, por favor, Señor, estos hermanos y hermanas por los cuales hemos pedido, Señor, dales la salud, te lo suplicamos, te lo rogamos, Padre Dios. Y Padre, por quienes estuvieran contagiados y todavía no supieran, Señor, te pido por ellas, por ellos, por nosotros, si así fuera, Padre, pero nosotros nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nada nos pueda pasar, Señor. Te lo ruego, te lo pido y te lo suplico, por favor, Señor, por el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido también que, por favor, Señor, el día de hoy, en este momento, has recibido, estamos seguros, en tu reino, a nuestro hermano Delfino Vélez Barajas, Señor. Para él te pido, Padre Dios, que le des la gloria, Señor, que lo llames a tu presencia, por favor, de eso estamos seguros, Padre Dios. En tus manos encomendamos, Señor, el espíritu de nuestro hermano Delfino Vélez Barajas, Señor. Y Padre, sabemos que hoy mismo está ahí en tu reino, para gloria tuya, Señor, y para la satisfacción, Señor, el consuelo de nuestra querida hermana Lupita, quien es su esposa, de nuestra querida hermana Leti Martínez, Leti Vélez. Padre, yo te pido por todos ellos, por esta familia que está viviendo y atravesando esta pena, este dolor, Señor, te lo suplico, por favor, Padre Dios. Haz la paz, la tranquilidad, Señor, y que puedan pasar este difícil proceso, Señor, tomados de tu mano. Te lo ruego y te lo suplico, por favor, Padre Dios. Señor, te pido también por quienes estuvieran enfermos de cualquier otra situación, de cualquier otro diagnóstico, por favor te lo pido, Padre Dios, dales a ellos, dales a ellas la salud, Padre, te lo suplico, por favor, Señor, no permitas que nadie viva, Señor, esta enfermedad, que nadie esté experimentando este sufrimiento, Padre, te lo ruego, te lo suplico, por favor. Padre, también te pido por mis hermanos y hermanas, ahora que ya se están restableciendo los empleos, Señor, te lo pido, Padre Dios, abre los empleos, Señor, abre los empleos, Padre Dios, por favor, para todos mis hermanos y hermanas, Señor, que por favor, Padre, te lo pido, abre los empleos de hermanos y hermanas, mi Señor, te lo suplico, para quienes no lo tienen, para quienes tienen alguno, pero ya no quieren estar ahí por incomodidad o por la situación que sea. Padre, te lo pido, abre los empleos, te lo ruego, Señor, te lo pido, Padre bendito. Que haya empleos para todos, Señor, especialmente a todos los que son Jesús salvando matrimonios y familias, Padre, que aunque no estén en batallón, pero nos sigan. Sabemos que para ellos, Padre, declaramos que hay el trabajo, el empleo, un empleo bien pagado, un empleo de bendición, así lo creemos. Padre, te pido en este momento por las necesidades de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, cualquiera que sea, Padre, te lo pido por favor en este momento, lo que han orado, lo que están orando, Señor, tu palabra dice que donde hay 2, 3 o más reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú, en medio de nosotros para cumplir lo que pidamos. Y lo que nosotros pedimos es, por favor, Señor, que se haga tu santísima voluntad, Padre. Y al hacer tu voluntad es que veamos matrimonios restaurados. Así lo creemos, así lo pedimos, por favor, Señor. Padre, hoy elevamos en este momento, como siempre, nuestra oración para que todos los hermanos y hermanas, Padre, que nos han hecho favor de hacer llegar su ofrenda una vez más, Padre, declaramos en ellos y en ellas bendición, Padre. Han hecho en este ministerio el que podamos hacer programas a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestra página, el que podamos hacer la página, el que podamos hacer tantas cosas, Señor,
Padre, y gracias, gracias por la ofrenda que han podido entregar estas hermanas, estos hermanos. Yo te doy la honra y la gloria por esta bendición, Padre, de verdad. Gracias, mi Señor. Padre, y así como han bendecido el ministerio, así sabemos también que son bendecidos sus ingresos. De cada hermano y hermana son bendecidos grandemente sus ingresos, y por eso te pido, Señor, te lo suplico. Hacen los ingresos de sus esposas y esposos, pródigos y pródigas, una acción, Padre, de restauración, de bendición, de purificación. No permitas, Padre, que en esta acción de bendición se sigan dando perdiciones. Quita, por favor, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cualquier tipo de adicción. Te lo suplico, Señor, te lo ruego. Cualquier tipo de adicción, de vicio, Padre, quítalo de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Te lo rogamos, por favor, Señor. Cualquier forma, Padre, de compra de algún mal, de una mala inversión, de algo que no lleve a edificación, te lo pido, Padre, por favor. Cierra en esposos y esposas, Padre, sus manos, cierra sus puños, que no puedan accionar de ese dinero. Por favor, Señor, porque es bendecido, porque viene de ti, Padre, te lo pido, te lo suplico. Haz, Padre Dios, la bendición de cada ofrenda, Señor, que no falte casa, vestido y sustento, Señor, y te damos gracias por cada hermano y hermana que ha traído la bendición. Señor, estamos listos, Padre, para que en esta hora y en este momento seas tú quien nos hable, y como siempre somos nosotros, tus siervos, los que escuchamos. Así que mi hermano y mi hermana, si te has hablado conmigo, yo te invito para que escribas o digas amén, amén y amén. Así que bueno, pues la honra y la gloria para nuestro Padre Dios. Y tenemos ya listos aquí a nuestras queridas hermanas que van a entrevistar. Tengo el gusto de saludar a nuestra querida hermana Nidia. Nidia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Nadia. Buenas noches, profe. Nadia. Años y años y te sigo diciendo Nadia. Sí, profe. No, ¿qué me pasa? Bueno, es que también dice el señor director que te ausentaste como 3 años. No, dígale al señor director que nada más fueron unos meses, profe, pero que ya estoy aquí con todas las pilas. Hay que amonestar, le van a levantar una infracción al profe, señor director, que no puede ser que siga cometiendo el mismo error. Un abrazo, Sí. qué bueno tenerlas. Mi jefa me viene a regañar, o sea, no más el señor director, sino que la jefa también me viene a llamar la atención. Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, profe. Muy bien, muy bendecida, gracias a Dios. Y aquí trabajando para mi padre hermoso una vez más. Qué bueno. Pues a Nadia tenemos el gusto de conocerla. Ella está allá en la antigua Tierra Santa, México, ¿verdad? Era nuestra hermana de cenáculo. Así que bueno, pues te mandamos un abrazo, Nadia? Así es, profe. Un abrazo para usted y para Clau. Gracias. Y tenemos el gusto de saludar también a nuestra hermana Ivania, allá hasta Costa Rica. Ivania, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches a todos. ¿Cómo están las cosas por Costa Rica? Gracias a Dios, bien, un poquito lluvioso, pero no tanto como por allá, que sí está lloviendo bastante. Sí, así es. Pues bueno, Ivania, me da mucho gusto saludarte. También muchas gracias por hacer de este programa una bendición, y gracias a todo el equipo, a nuestra hermana Sandy le mandamos muchos saludos, y gracias por hacer la bendición de este programa, No, profe, con muchísimo gusto, más bien gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y darnos ese impulso para seguir adelante y llevar mucha edificación a cada uno de los luchadores de este bendecido ministerio. Y vaya que hoy van a haber edificaciones, un testimonio impresionante, ¿no es cierto? Así es, profe, un testimonio más de restauración de relación impresionante, como dice usted, para mayor edificación de todos. Ojalá que hayan bastantes escuchando este gran testimonio que nos va a dar nuestra hermana de República Dominicana. De verdad que sí. Pues bueno, guardamos silencio y cámaras y micrófonos con ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias, profe. Bueno,
Muy buenas noches, hermanos, bendecida y hermosa noche que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Candy. Ella es del batallón 34, tiene ya 9 años de casada, tiene una niña hermosa, también tiene una hijita, y este testimonio es, como lo dijo ya el profe, impresionante, porque es una restauración de relación que está en camino a su promesa de sacramento de matrimonio. Gracias a Dios y para edificación de todos nosotros. Para los que creemos que es imposible, que porque solamente tenemos el matrimonio por el civil, pues no. Vamos a escuchar a Candy con este hermoso testimonio. Candy, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, Candy, pues bienvenida antes que cualquier cosa. Y vamos a iniciar con tu entrevista, si así lo crees conveniente, Candy. Sí, no hay problema. Gracias. Bueno, Candy, la primera pregunta que nos hacemos es, Candy, ¿cómo era tu relación con Dios antes de que conocieras a tu esposo? Cuando Candy era pequeña, cuando era adolescente, ¿ya lo conocías? ¿Estabas cerca de él? ¿Le servías? ¿Cómo era Candy en su relación con Dios? Bueno, mi relación con Dios era una relación muy bonita. A muy temprana edad tuve ese deseo de conocerlo, de buscar de él. Y me integré a la iglesia bien pequeñita. Al venir de padres y de abuelos católicos, no faltaba el que cuando yo estuviera de vacaciones en casa de algunos de ellos, me llevaran a la iglesia o a la escuela bíblica. Entonces, de muy pequeña siempre me llamó la atención, pero al ir creciendo se fue enfriando ese amor hacia él, ese deseo de buscarle. Y no fue hasta cuando perdí a mi papá el que tuve y me vi en la necesidad de reencontrarme con el Señor nuevamente. Entonces, ahí tuve la bendición de que una prima me invitó a un retiro tres días antes de mi cumpleaños. Yo digo que este fue el regalo de cumpleaños más hermoso que ella pudo haberme dado, y fue ir a ese retiro a la iglesia a encontrarme con el Señor nuevamente. Y estos fueron 3 días totalmente grandes para mí, porque ahí aprendí muchísimas cosas que no sabía. Y luego ya después de ese retiro invité al que es actualmente mi esposo, le invité a hacer el retiro también, pero como empezamos otra vez a dejar de buscarle, simplemente iba a la iglesia a cumplir, como ir a la misa los domingos, una fe fría. Era como, ¿cómo se diría? Iba simplemente a cumplir los domingos, o a una boda o a un bautizo, no porque en realidad me llamara a estar en la presencia del Señor como anteriormente. Y ese retiro que viviste, que dijiste que, bueno, buscaste a Dios nuevamente después de que tu papá falleció, ¿cómo te llenó de forma espiritual? ¿Qué movió en tu ser el vivir ese retiro y vivirlo con quien es ahora tu esposo? Este retiro me llenó en todos los sentidos, porque después del fallecimiento de mi papá, yo era esa hija de nosotros somos 4 hermanos, yo soy la tercera, y era la más apegada a mi papá. Cuando mi papá fallece,
yo sentía que el mundo se me había derrumbado, yo sentía que ya no era necesario vivir para mí. Entonces ahí mi prima me habían hecho retiro, recuerdo, se llama porque todavía lo hacen aquí, se llama Escoge, y era un retiro para solteros. Ella me dijo, yo sé que este retiro va a ser de mucha bendición para ti. Y en este retiro yo aprendí a soltar porque no sabía que yo tenía a mi papá como un Dios. Y ahí fue que descubrí que en realidad tenía a mi papá como un Dios en ese retiro. Entonces, el retiro me enseñó a perdonar, a perdonarme y a perdonarlo a él. Fue un sinnúmero de vivencias, o sea, fue un retiro donde yo tuve que, así como dice el nombre, yo no tenía noción del tiempo, porque no teníamos noción de tiempo, pero fue algo que yo no sabría cómo detallártelo, cómo desmenuzártelo, porque es algo totalmente increíble lo que se vive ahí. Candy, antes de que continuemos exactamente con lo del retiro, ¿nos podrías platicar cómo fue que conociste a tu esposo? Ya nos diste una pequeña historia de cómo fue tu historia de niña, la pérdida de tu papá, que precisamente te diste cuenta, pues ahora sí, la primer persona que habías puesto en el lugar de Dios, ¿no? Que sabemos que muchas veces nos sucede. Y cometemos ese pecado de poner a otras personas en el lugar en el cual le corresponde a Dios. Y tú te diste cuenta que esa primera persona que te habías puesto era tu papá. Luego, Candy, ¿qué pasó? ¿En qué momento fue cuando tú conociste a tu esposo? Candy creció, se volvió una jovencita. ¿Y cuándo entra tu esposo a esta historia? A mi esposo yo lo conocí en el 2001. Yo estaba en mi primer trabajo, había conseguido mi primer trabajo y lo conocí por internet. Yo conocí a mi esposo por una página que no creo que exista, se llamaba Latin Chat, y que yo podía conocer personas de diferentes países. Entonces ahí lo conocí, intercambiamos número telefónico y la historia es larga después. Sí, Candy. Ajá. Ok. Lo conociste por internet. Sí. ¿Y empezaron esta relación a distancia? Sí. Primero a distancia duramos como algunos 6, 7 meses hablándonos por el chat. En ese tiempo lo que existía era Messenger. Entonces hablábamos por Messenger hasta que decidimos después vernos personalmente en como un estadio. Es un estadio que hay aquí en República Dominicana y ahí lo fui a conocer. Y Candy, cuando llegaste, bueno, a ese estadio donde te ibas a encontrar con quien es ahora tu esposo, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Sentías miedo? ¿Sentías inseguridad? ¿Qué pasaba por tu mente? Bueno, al principio tenía mucho miedo porque como era alguien que yo no sabía de dónde venía, simplemente nada más sabía lo que me contaba, lo que hablábamos vía telefónica. Yo tenía mucho miedo, por eso quedamos en que la cita para conocernos fuera en un estadio,
donde hay mucha gente, donde es un lugar abierto, y eso me diera un poquito más de seguridad, que si yo tenía que irme o cualquier cosa, no era un lugar cerrado o solitario. Pero al principio sí tuve un poquito de temor. Y cómo, bueno, ya se encontraron, estuvieron, me imagino que ese día conversando, se conocieron un poco. Después de ese día, ¿cómo siguió su relación hasta llegar el noviazgo? Nosotros seguíamos hablando, luego, luego él me dice que si él nos quedamos de juntar nuevamente. Él quería robarme un beso y yo le dije que no, porque él no me había pedido todavía amor. Él no me había dicho que si yo quería ser su novia, y yo le decía que yo no le iba a dar ningún beso hasta que él no me pidiera amor. Entonces, después él me dice que si yo quiero ser su novia, entonces yo le dije que sí, y ahí entonces empezamos a conversar. Luego yo lo llevé a mi casa para que conociera a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Entonces ya yo después estaba a la espera de que él me llevara a su casa a conocer su familia. Ahí después de unos meses él me llevó a conocer a su familia, y fue una visita, como le diríamos, de médico, porque fue como de ida por la vuelta. Yo me sentía muy incómoda y estaba muy nerviosa porque él es mi primer novio. Y entonces, cuando yo fui a su casa, yo decía, ay Dios mío, ¿qué pensarán esta gente? Y me encuentro con su mamá. Me presenta a su mamá, pero su mamá es de estas personas totalmente corrígidas, de un temperamento muy fuerte, y fue para mí muy chocante esa primera impresión de su mamá para mí. Candy, ya cuando conociste a la familia del que va a ser tu esposo, que ya nos contaste cómo fue ese primer encuentro, cómo era su mamá, etcétera. La relación de noviazgo, Candy, ¿cómo se dio? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Estuvo Dios en medio? ¿Tú integraste al que va a ser tu esposo a esa vida tuya? ¿Tú lo empezaste a guiar? ¿Qué fue lo que pasó? En mi relación, ahí cuando yo conozco a Eri, yo invito a Eri a hacer el retiro. Yo lo invito, al principio él no quería, porque Eri es de esta persona totalmente callada, como en su mundo, diría yo. Entonces, al principio él no quería ir al retiro. Yo lo invito junto con mi hermana y otra prima para que hagan el retiro. Entonces, no se podía no podían haber como familiar, era porque tenían que ponerlo en lugares totalmente diferentes. Entonces, él va al retiro. Nosotros íbamos a la iglesia, él iba a la iglesia con sus hermanas, con su madre, pero después todo se fue como ampliando, porque cada quien con el trabajo, las amistades, ya el tiempo de pasarlo con Dios era más fácil pasarlo en una discoteca o compartiendo con los compañeros de trabajo, y así sucesivamente.
Candy, ahora cuéntanos un poquito cómo fue que llegaron a casarse, a contraer matrimonio. Tú dijiste que te sentías un poco incómoda cuando llegaste a la casa y conociste a tu suegra. ¿Hubo algún inconveniente ahí a la hora de contraer matrimonio o todo fue pues normal y fluyendo? Bueno, a la hora de contraer matrimonio fue otra odisea, porque yo le decía a él que yo no quería vivir bajo unión libre. Entonces, yo siempre tenía esa mentalidad en mi cabeza de que yo quería casarme y casarme por la iglesia, pero él no es bautizado. Entonces, ahí se me puso difícil la situación, hacer que Eri recibiera el sacramento del bautismo. Entonces, nosotros nos casamos, pero su familia no lo sabía. O sea, mi familia sí, de su familia nada más lo sabía, creo que una hermana. Su mamá no lo sabía. Candy, cuando ustedes ya deciden casarse, la situación que se dio, ¿no? Que la familia de tu esposo, pues no. Bueno, su mamá no lo sabía, solamente lo sabía su hermana. Después de que ya tuvieron, digamos, durante el proceso de noviazgo, se enfrentaron a algunas situaciones, luego tuvieron otra prueba con la situación que tenían de la mamá de tu esposo, ¿no? Pues este papel que tenía ella, más de papá que de mamá, creo yo, ¿no? De cabeza de familia, precisamente, con eso pues la relación estaban ustedes, digamos que, no precisamente de clandestinos, pero sí no podían abrirse completamente a la mamá de tu esposo, ¿no? Una vez que ustedes se casaron, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se fueron a vivir juntos? ¿Empezaron ya una vida, un hogar, un matrimonio, con los problemas normales de un matrimonio? ¿O cuál fue la siguiente prueba a la que se enfrentaron, Candy? Bueno, después de habernos casado, vino otra prueba, y fue que Erin se queda sin empleo. Erin se queda sin empleo y tuvimos que postergar el mudarnos. Entonces, yo estaba en mi casa y Erin estaba en su casa. O sea, estábamos de novios, porque no pudimos mudarnos, porque él se queda sin empleo y duró como algunos 8 meses, más o menos, desempleado. Entonces, yo iba, visitaba su casa, él visitaba la mía, pero estábamos de novios prácticamente. O sea, teníamos un papel firmado de que estábamos casados simplemente, pero estábamos nuevamente de ser novios. ¿Y qué sucede cuando ustedes ya, Dios bendice a tu esposo con un trabajo, deciden empezar ya su familia, su hogar? Y dentro de su hogar, de su matrimonio, ¿qué pasó, Candy? ¿Estaba Dios en medio de ustedes? ¿Siempre estuvo presente? ¿O como algunos de nosotros que cometemos ese primer gran error de decir, bueno, yo ya me casé, me va a envolver toda esta vida de matrimonio, de trabajo, etcétera? Y Señor, ahí quédate esperando y cuando te necesite, te hablo. ¿Cómo era la relación del matrimonio? ¿Estaba Dios como centro o lo tenían a un ladito, Candy? No, Dios no estaba como centro. Ya cuando nosotros decidimos mudarnos, encontramos una casa y nos mudamos cerca de donde nos mudamos.
que todavía vivimos por aquí, hay una parroquia. Pero ni eso nos llamó para absolutamente nada. O sea, Dios no estuvo en este momento como centro de nuestro matrimonio. Entonces, ahí todo empezó a fluir, éramos 2 recién casados prácticamente, jóvenes, pero Dios no estaba. Después de los meses, yo le externo a él que yo quería tener un bebé, porque yo tengo unas condiciones médicas donde los médicos a los que había ido me decían que para yo embarazarme iba a tener que estar bajo medicación. O sea, era casi imposible el yo poder concebir un bebé. Y entonces yo le decía a Eric que yo quería tener un bebé antes de que la situación se complicara más en cuestión de la edad. Entonces empezamos a buscar el bebé, pero aún ahí todavía Dios no estaba. Yo buscaba a Dios nada más cuando lo necesitaba. Y en ese momento en el que yo quería tener un bebé, ahí Candy iba a la iglesia. En el momento en el que Eric se queda desempleado, ahí Candy iba a la iglesia a pedirle al Señor que nos tomara en cuenta, que viera nuestra situación. Pero era un Dios aspirina para mí. Dios para mí existía cuando me bendecía o cuando arreglaba alguna situación en mi vida. Nada más. Y Candy, cuéntanos un poquito cómo se dio ese milagro de tu bebé, porque ya, bueno, nadie al principio que te presentó dijo que tuviste una hermosa niña, que yo ya he escuchado su dulce voz cuando canta, porque canta muy bello. Que nos cuentes un poquitito, ¿cómo se dio ese milagro del nacimiento de tu hija? Bueno, Perdón, Ivania, Candy, nos piden por favor que si puedes despegarte un poquito del teléfono o de la bocina del teléfono, porque no se está escuchando muy claro el testimonio. Por favor, hermana, que si te lo puedes despegar un poquito, porque no se alcanza a escuchar bien. Ok, ¿me escuchan bien? Si puedes despegarlo un poquito, por favor. Ahí. Creo que ahí se escucha más claro, Candy. Ok. Gracias. Siempre. Bueno, Ivania me preguntó sobre mi hija. Mira, yo recuerdo que iban de mi doctora y le dije que yo quería tener un bebé. Después de haber ido a muchos médicos, encontré esa doctora y dije, bueno, vamos a ver qué dice esta doctora. Cuando voy y le digo a la doctora que yo quiero tener un bebé, y le digo toda mi condición, ella me manda a hacer análisis, pruebas, sonografías y todos esos estudios para verificar que lo que los otros médicos habían corroborado era cierto. Entonces ahí ella me dice que sí, que resultó ser cierto todo lo que los otros médicos habían dicho, pero que para Dios nada era imposible y que si yo tenía fe yo iba a poder tener mi bebé. Entonces esa doctora, yo digo que esas palabras me llenaron, me edificaron, salí de ahí como con una nueva esperanza para yo poder concebir mi bebé. Entonces salgo, la doctora me dice, no diga, Ay, perdón, otra vez. Es que no se te entiende, hermanita. Por favor, si puedes despegarte más del micrófono, porque se escucha como si estuvieras muy pegado al micrófono del celular y no lo están entendiendo claro el testimonio.
Ahí me escuchas. Creo que ahí se escucha más claro. A ver, por favor. A ver, creo que sí hay. Por favor. Gracias, Candy. Siempre. Entonces, nada, cuando voy donde la doctora, ella me dice que no le diga a nadie que yo iba a buscar tener un bebé, porque las personas a veces tendemos a ser muy crueles y podía causarme ansiedad y desesperación, que en vez de yo recurrir a decirle al mundo de que yo iba a tener un bebé, que fuera a la iglesia. Entonces así lo hice. Recuerdo que ese día que salí del centro médico, me paré en la parroquia que queda por aquí por mi casa, a menos de una esquina, y le dije al Señor que Él sabía cuál era mi deseo, que era lo que yo anhelaba, y que por favor me concediera el milagro de poder tener mi bebé. Ya luego, eso fue como para un enero. Para ya el mes de marzo, son las vacaciones en mi trabajo, me voy de vacaciones. Él tomaba las vacaciones junto conmigo y nos vamos a La Vega. Eso es un pueblo que hay aquí en República Dominicana. Nos vamos a La Vega, que de ahí son mis abuelos paternos, eran mis abuelos paternos, y mi papá estaba enterrado junto con ellos allá en La Vega. De La Vega es la Virgencita de la Mercedes. Entonces yo me recordé en ese momento porque mi abuela, de parte de padre, era muy devota de la Virgencita de la Mercedes. Y recuerdo que ese día fui a la Capilla de la Luz y me puse de rodillas y le dije a la Virgencita que yo quería tener una bebé, pero yo no era dada, a la Virgen. Yo no era devota de la Virgen para absolutamente nada. Pero no sé de dónde me salió en ese momento decirle a la Virgencita que me concediera el derecho de yo poder concebir un bebé. Pero le especifiqué en esa oración que quería una niña. Pasamos unos días en La Vega y luego regresamos a la ciudad. Entonces empezaron al mes siguiente a darme unos dolores muy fuertes en el bajo vientre, unos dolores insoportables, pero esos dolores solamente me daban en las noches. Y yo le decía a Eri, oye, yo no aguanto este dolor. Y entonces me decía, eso es que está por llegar el periodo, ya eso se pasará. Y yo le decía, sí, pero son muy fuertes, o sea, son más fuertes de como me daban normalmente. Y él me dijo una noche, si te sigue dando el dolor, vamos a tener que ir al médico, porque no vamos a pasarlo todas las noches contigo mala, que te pones mala y que hay que salir contigo para emergencia mala, con un dolor que no lo soporta. Así decimos, al otro día en la mañana tuvimos que ir donde la doctora. Cuando voy donde la doctora, le explico los dolores que me están dando y ella me dice que cuando viene a ver es el mismo desorden hormonal y que el ovario poliquístico y que esto y que lo otro. Pero yo les digo algo que me pasó la noche anterior. Y entonces cuando le digo lo que me pasó la noche anterior, ella me dice, pero debiste decirme eso antes. Entonces me dice, te vas a hacer esta prueba, cuando tenga los resultados me llamo. Entonces cuando me hago la prueba, que veo los resultados, yo no lo creía. O sea, yo llamé a la doctora y ella me dijo, Candy, tú estás embarazada. Yo quedé en shock totalmente. Yo me quedé paralizada y yo decía, ¿embarazada? Y sí, estás embarazada. O sea, donde a mí los médicos me decían que yo iba a tener que llevar un tratamiento de años
para poder quedar embarazada. En 3 meses quedo embarazada. Y todavía no estoy dándole mente, todavía no me llega a la cabeza lo que yo le había pedido a la Virgencita un mes antes. Yo no lo había visto así. Después del tiempo, después que el embarazo fue creciendo, a los 6 meses, cuando fue que pude saber el sexo, que era niña, porque nunca se dejó ver hasta los 6 meses, ahí yo le dije a Eri, pero tú te recuerdas el día que estábamos allá en La Vega, cuando yo le pedí a la Virgencita que yo quería ser mamá. Y Eri me dijo, sí. ¿Y qué pasó? Digo yo, mira, justamente 3 meses, o sea, un mes después de nosotros venir de allá, quedó embarazada. La doctora quedó anonadada. O sea, ella decía, donde todos decían que tú tenías que durar meses para quedar embarazada bajo un tratamiento, el Señor lo hizo posible. O sea, ella misma me dijo a mí, donde Dios pone, no hay ciencia que valga, o sea, no hay nada imposible para Dios. Y esa niña tuya es un milagro del Señor. Y ahí ya fue para el 2013 que el Señor me dio la gran bendición de yo poder ver mi milagro materializado en mis brazos. Amén. Y si me permites hacer una pequeña pausa en este momento de tu testimonio, Candy, porque siento que es importante darle relevancia a Mamita María, cómo intercedió por ti, cómo tú le pediste de corazón a tu niña, a tu bebé, sí, y ella te abrazó con su manto de amor, te abrazó con sus brazos, intercedió por ti ante el Padre. Y mira, ahora tienes a ese gran milagro. Y aquí, hermanos, en este momento del testimonio de Candy, lo estamos escuchando. Nada es imposible para Dios. Nada. La ciencia podrá decir lo que quiera. Todo el mundo entero podrá decir lo que quiera. Pero Dios cumple. Y hasta Candy nos dice, ¿no?, que tenía su dios aspirina, o el dios que nada más lo tomo cuando lo necesito, cuando me duele mucho. Pero tenemos un testimonio más y una prueba más de que una oración dicha con el corazón, con fe, y Dios lo escucha. Aunque sea una palabra, aunque sea entre lágrimas, aunque solamente sea en medio del silencio, nos escucha. Porque ahí es donde Él nos toma de la mano y que nos dice, aquí estoy, aquí estoy. Pero nosotros a veces somos muy necios. Candy, cuando tuviste tu gran milagro en los brazos, cuando ya viste a esa primer promesa de Dios por medio de la intercesión de Mamita María, ¿qué fue para ustedes como matrimonio este primer milagro? ¿Los unió? Sí, nos unió mucho más. O sea, Eriana llegó a unir la familia completa. O sea, yo te diría que mi relación con mi suegra era algo un poco distante, porque al ella muy joven tener que fungir como papá y mamá, tuvo y adquirió un temperamento muy fuerte. Entonces ella tenía muy sobreprotegido a todos sus hijos, y ella entendía que todo el que llegara a la vida de alguno de sus hijos era para quitárselo. Entonces Eriana llegó a eliminar todas esas barreras. O sea, Eriana llegó a iluminar absolutamente todo. Ella, mi suegra, tiene unas condiciones de salud un poquito delicadas, y recuerdo que ese día yo estaba en un 6º piso en la clínica y mi esposo me llama y me dice,
voy para allá con mis hermanas y con mami. Digo yo, ¿con tu mamá? Me dice, sí, con mami. Mami quiere ir. Digo yo, ¿cómo? No, mentira, que sí. Llegó, me llevó una sopa. Yo soy bien enferma con la sopa. Ella me llevó una sopa, recuerdo ese día. Y ella estaba, al igual que yo, totalmente eh, feliz con la llegada de Ariana. Tanto así que Ariana es una copia perfecta de su abuela. Físicamente y hasta temperamentalmente se parece mucho a ella. Y Ariana es la luz, o sea, es la luz tanto de mi casa, de mi familia, como de la familia de Eri. O sea, no hay un día, un ejemplo, ahora en estos tiempos de COVID, que no podemos salir y que hay que cuidar a los más envejecientes por todo esto de la pandemia. Ella no deja de llamar o de decir que se la lleven, aunque sea para ella verla de la puerta. Ella es enferma totalmente con Ariana. Y ahí ya empezó nuestra relación a cambiar mucho. Yo empecé a entenderla un poco más porque ya yo era mamá, ya no sé, nosotros no venimos con el manual debajo del brazo, pero el Señor nos da como esa sabiduría a nosotras y ya yo veía a mi suegra de otra manera, ya yo empecé a entender su sentir, su forma, porque no te niego que para el principio, en mi noviazgo y en el principio de mi matrimonio, era muy chocante para mí, muy, muy chocante, porque ella quería o entendía todavía tener la batuta constitución de todos sus hijos, y era un poquito difícil, pero ya después yo fui entendiéndola y comprendiéndola. Y ahora somos, digo yo que soy la mejor nuera. Bueno, Candy, definitivamente, como hemos dicho en muchas ocasiones y lo sabemos, Dios no se queda con nada. Cuando Dios toca corazones, toca a todos por completo y ve que tu hija fue de gran bendición gracias a la intercesión de Mamita María, como lo decía hace un momento Nadia. Llegó a unir más la familia y hacer esa luz que necesitaban para formar ustedes su hogar y unir a toda la familia, ¿verdad? Así es. Nadia, ahora me gustaría que nos contaras un poquitito, después del nacimiento de tu hija, cómo fue la relación en tu hogar con tu esposo Eric, de ahí en adelante, hasta que ya sucedió la situación que te llevó a la lucha. Bueno, nuestra relación empezó a fluir como todo matrimonio con un hijo. Empezó a fluir de una manera bien bonita. Como te dije, Ariana llegó a iluminar la casa y todo iba perfectamente bien. Pero yo me volqué totalmente a mi hija. Toda la atención mía era para Ariana. O sea, yo veía, como decimos, yo veía por los ojos de mi hija. Entonces, fueron pasando el tiempo, él luego nuevamente pierde el trabajo donde estaba. Empezamos a vernos en una situación económica bastante delicada. Nada más era yo la que estaba produciendo, que tenía que fungir como papá y mamá prácticamente en la casa. Y eso fue, yo digo que desde ahí ya empezaron los problemas, porque no hay algo que destroce tanto una familia como la economía. O sea, nosotros ponemos también el dinero como ídolos en nuestra vida. O sea, entendemos que tenemos que buscar dinero es necesario, pero no es todo.
Entonces, ahí yo ya no necesitaba de Eric para absolutamente nada. Yo, si tenía dinero, yo iba a mi supermercado y hacía mis compras, lo que mi hija necesitara, yo se lo compraba. Como yo entendía que como yo trabajaba y tenía mi hija en el seguro médico, porque como Eric se había quedado desempleado, yo tuve que pasarlo a todos ellos al seguro médico mío. Y me fui llenando de ese, como, de ese ego, de yo, la autosuficiente, la que estaba resolviéndolo todo. Entonces, ahí Eric después consigue nuevamente otro trabajo mucho mejor, donde le estaban pagando mucho mejor, pero ahí le dan una posición mucho más alta. Ahí llega el declive en la relación mía de Eric. Eric trabajaba de noche, trabajaba desde por la mañana hasta la noche, porque él trabajaba para una entidad bancaria aquí en mi país y trabajaba para un departamento que trabajaba de amanecida. Él era el coordinador de ese departamento y entonces tenía que velar tanto por el personal que trabajara en la mañana como el que trabajara en la noche. Entonces ahí Eri ya empezó que el trabajo le acaparaba totalmente todo. Como te había dicho anteriormente, Eri se había quedado sin trabajo antes de conseguir ese nuevo empleo. En ese tiempo tuvimos muchas deudas. Nos llenamos de muchas deudas porque aunque yo fuera la que trabajaba y la que podía solventar de una manera u otra la casa, no podía con todo porque no ganaba ese dinero que digamos para yo poderlo resolver todo. Entonces nos llenamos de deudas. Eso fue un declive, o sea, aquí esto era una lucha constante, aquí nada más se hablaba de dinero. O sea, nosotros llegábamos del trabajo y llegábamos a la casa y era hablar de deudas, cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a pagar lo otro. O sea, no se hablaba de más nada, de absolutamente más nada que de pagar y resolver las deudas. Entonces, recuerdo que yo estaba trabajando hora extra hasta tarde de la noche. Yo sabía salir de mi casa a las 6 de la mañana y regresar a las 12 o 1 de la madrugada, trabajando hora extra para poder resolver los problemas. Pero no sabía que en ese sentido yo entendía que estaba haciendo un bien, pero también estaba haciendo un mal, porque entonces yo no estaba dedicando el tiempo que necesitaba dedicarle a mi casa, a mi hija, a mi esposo. Entonces, ahí se fue dando donde Eric consiguió una relación con una compañera, ex compañera de trabajo. Y yo digo que el Señor en todo momento me estuvo cubriendo. En todo momento el Señor me estuvo cubriendo porque yo no tenía ni la ligera mínima sospecha. Yo digo que por todo el trabajo, como estaba trabajando hasta tarde de la noche, y no estaba atenta a él, es la verdad, yo no estaba atenta a su vida, a lo que le pasara, cómo se sentía, yo no estaba atenta a eso, yo llegaba totalmente cansada, desbaratada, a la 1 de la madrugada, yo lo que quería era cama. Entonces, ahí surgió la relación de Eric con esa otra persona. Para mí eso, cuando yo descubro la infidelidad de Eric, eso fue devastador. Eso fue una puñalada en el alma. Yo no te puedo decir que en el corazón, no. Fue una puñalada en el alma porque después de la muerte de mi papá, Eric fue mi refugio. Yo me refugié demasiado en Eric. Y no fue hasta después que entré al ministerio que pude darme cuenta que también posicioné a Eric en la posición de Dios. O sea, tumbé a mi papá, no pude bajar de esa posición donde lo tenía. Cuando hice el retiro y pude darme cuenta que estaba idolatrando a mi papá,
Y entonces lo que hice fue que coloqué, lo suplí. Fue como que quité a uno para poner a otro. Entonces puse a Eri en ese pedestal y para mí fue devastador. Yo en ese momento pensé que iba a quedar loca. Yo, porque yo no concebía, o sea, yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué si él ve que yo he dado todo en esta casa, que no le pido para que él no, no se sienta presionado porque él está nuevo en ese trabajo y yo entendía que yo ayudándolo económicamente ya podía resolverlo todo, pero no había una comunicación entre yo y él. Entonces, ahí se fue desboronando todo. Ese día que yo descubrí, que vi, que supe de esa infidelidad, fue una noche que yo no voy a olvidar nunca. Fue algo horrible, horrible. Aquí en mi casa no se dormía, no se comía. Yo me aferré a una cama y a una almohada. Y yo lo que me pasaba por la mente era vengarme. En todo momento era vengarme lo que Eri me había hecho, porque yo no me lo merecía, así yo lo veía. Candy, ya nos llevaste al momento en el cual pues fue pues devastador, ¿no? Y creo que es un momento muy, muy doloroso, tanto para los que son luchadores como para los que fuimos expródigos, ¿no? El momento de la caída, el momento de darte cuenta de todo lo que sucedió. Candy, cuando llegó a esta situación, ¿doblaste rodilla? ¿Le dijiste, Señor, qué hago? Aquí estoy. O como la mayoría de nosotros, quisiste utilizar tu humanidad imperfecta como todos nosotros y resolver las cosas. Aún estabas tú en este momento ciega, ¿no? De cierta manera, porque tú veías solamente la culpabilidad o el pecado de tu esposo y no el propio todavía. ¿Qué fue lo que sucedió, Candy? En ese momento yo no doblé rodilla. Te soy sincera, en esos primeros días, en ese primer mes, yo lo que quería era que todo el mundo supiera lo que él me había hecho. Que todo el mundo me viera a mí como la víctima, la sufrida, a la que él engañó y que yo no me lo merecía. Yo buscaba consolación en amigos y yo no doblé rodilla. En ese primer momento yo recuerdo que yo le dije tantas cosas feas a él. Recuerdo que lo boté de la casa muchísimas veces. Le dije, quiero divorciarme, yo no quiero verte. Yo no me merecía esto, porque en todo momento él lo negaba. Al principio él negaba totalmente todo. Entonces yo me llenaba de más rabia, porque ya yo sabía todo. Y entonces él me lo negaba. Yo le preguntaba a él las cosas, pero ya yo tenía todas mis investigaciones. Yo me volví un detective. Yo verifiqué e investigué absolutamente todo: quién era la persona, dónde vivía, dónde trabajaba, qué hacía, qué edad tenía, todo. Entonces, recuerdo que un día llamo a mi mamá, ya no aguantaba más, y llamo a mi mamá llorando y le digo, mami, mira lo que me hizo Eri, porque para mi mamá, Eri es un hijo más. Mi mamá adora a Eri. Y ni esta situación por la que pasé hizo que mi mamá perdiera ese cariño, ese afecto hacia Eri. Recuerdo que cuando la llamo y le digo, mi mamá me dice, tú no puedes dejar que tu matrimonio se desbarate
por una infidelidad. Lucha por tu matrimonio. Dios está contigo. Recuerdo, esas fueron las palabras que mi mamá me dijo, y yo, en mi rabia y mi dolor, lo que le dije a mi mamá, ya vienes tú ahora también a ponerte de acuerdo con él. Todo el mundo está a favor de él. Entonces yo no soy tu hija. O sea, tú fuiste la que diste a luz, la que pariste a Eric. No fue a mí. Tú no me pariste a mí. Porque yo esperaba que mi mamá actuara como yo quisiera. Yo quería que ella me consolara, que me dijera, mi hija, sí, te entiendo. Eso era lo que yo buscaba cuando la llamé. Pero mi mamá me resultó con otra cosa, con decirme que luchara por mi matrimonio. Recuerdo que me dijo, yo duré 33 años con tu papá y nos separó la muerte. Y en esos 33 años no todo fue color de rosa. Yo tuve que perdonar muchas veces. Tuve que tragarme mis lágrimas muchas veces. Y ustedes no se dieron cuenta en muchas de esas ocasiones, me dijo mi mamá. Pero nada ni nadie dijo que iba a ser fácil. O sea, tú no puedes pretender que el matrimonio va a ser nada más cuando esté todo bien, cuando todo sea bonito. No. También en el matrimonio hay momentos duros, y estos son los momentos duros. Y ante el primer momento duro, tú no puedes tirar la toalla. También recuerdo que me dijo ese día, cuando tú ibas a dar a luz, ella dándome su explicación, me dijo, cuando tú ibas a dar a luz, tú sabías que iba a ir a parir, pero tú no sabías el dolor que tú ibas a experimentar. Pero después que pasas ese dolor de tus contracciones, así mismito llega esa bendición en tus brazos y así mismito se va el dolor. Entonces, así es que tú tienes que ver tu matrimonio. Ahora está pasando por dolor, pero luego eso también va a pasar. Y me decía, ponte en oración, ora por él, me decía mi mamá. Son 17 años que tú tienes junto a él, que tú no puedes dejar que pase simplemente por una infidelidad. Ya después que mi mamá me dice eso, yo voy y llamo a mi cuñada y le digo, mira lo que me hizo tu hermano. Y le empiezo a decir, ya tú sabes, una tras otra, todo mi dolor, a vaciar todo mi dolor. Y ella se quedó en shock porque ella no entendía el por qué él me había hecho eso. Ellos son los dos más pequeños, esa hermana es la más pequeña, pero resultó responderme casi parecido a mi mamá. Ella es muy, muy de la iglesia. Y recuerdo que me dijo ese día, yo sé quién puede restaurar tu matrimonio. Y yo le decía, yo necesito tu ayuda. Donde tú me digas, ahí yo voy, porque yo me estoy volviendo loca. Y ella me dijo, ok, mira, el jueves a las 5 de la tarde nos vamos a ver en la iglesia. Y yo le dije, a las 5 de la tarde para la iglesia, sí, nos vamos a ver en la iglesia. Y yo, bueno, pues está bien. Cuando voy a la iglesia resulta que ese día era la adoración al Santísimo. Yo no sé, yo no escuché la adoración porque yo estaba llorando de principio a fin. Y yo le decía a mi cuñada, pero ¿por qué tú me traes aquí? Dice ella, porque este es el único que puede sanarte y el único que puede ayudarte. No yo, no otra persona igual que yo. Él es el único que puede ayudarte. Y ella en su momento también llevó a Eric a la iglesia. Después, no conforme con la respuesta de mi cuñada, se lo comento a mi suegra. Y mi suegra me dio las mismas palabras que me dijo mi mamá, pero en otro contexto. Ella me dijo, no porque es mi hijo,
no porque es un hijo, sino que tú no puedes dejar que 17 años de relación y 9 años de matrimonio se vayan a la borda por una infidelidad. Para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Lucha por tu matrimonio. Y volvió y me repitió, no porque es mi hijo. Entonces, después de ahí, yo me quedé, yo iba todos los jueves, voy todos los jueves. Ahora no, porque está esto del COVID que no podemos ir, pero lo veo por internet. A mi adoración al Santísimo. Me aferré al Santísimo de una manera increíble. Y ahí entonces empecé a buscar por internet cómo yo podía restaurar mi hogar, cómo yo podía restaurar mi matrimonio, cómo yo podía hacer algo para que él se diera cuenta del error y del pecado que él había cometido. Y recuerdo que me topé con una entrevista que le estaba haciendo Lupita Venegas a Claudia. Y cuando ella empezó a dar su testimonio, yo dije, no, que esto no puede ser. O sea, 3 años. Y cuando empezó a explicar todo el proceso, todo lo que ella estuvo pasando, yo decía, pero Dios mío, esto es más difícil de lo que yo pensé. Pero yo no había encontrado una solución por ninguna parte, porque ya mis fuerzas se habían agotado. Yo le dije, Señor, ya yo no puedo más, yo te necesito. Entonces ahí yo vi que Claudia habló de unos batallones y recuerdo que repetí el video de esa entrevista como 5 veces para poder anotar la dirección del correo para poder pertenecer a un batallón. Y entonces ahí recuerdo que escribí, fue como un jueves y ya para un lunes me estaban respondiendo. Yo estaba feliz porque yo dije, yo pensé que nada más era yo. Y yo decía, pero Dios mío, yo pensaba que mi problema era el más grande y que yo era la única que estaba pasando por este desorden en mi vida. Y sin embargo hay más personas pasando, pero no simplemente que más personas estaban pasando, sino que pudieron restaurarse. Cuando yo empecé a escuchar a las restauraciones, los testimonios de restauración, y cuando yo escuché el testimonio del profe, yo quedé tan impactada con ese testimonio que recuerdo que yo se lo mandé a Eri al otro día. Yo le mandé, yo lo convertí, yo descargué el video, lo convertí en audio y se lo mandé a Eri para que él lo escuchara. Y yo decía, porque esto es lo que mi esposo está viviendo. Y cuando yo escuchaba a las otras hermanas y cuando yo empecé a escuchar los cenáculos de Claudia, yo decía, esto es lo que yo estoy viviendo. Pero se me fue bien difícil, yo no te voy a decir que no, se me fue bien difícil llevar al pie de la letra lo que Dios entendía que yo tenía que hacer. Fue bien difícil, pero lo logré, gloria a Dios. Y lo sigo logrando. Así es, este proceso sigue y continúa hasta el último suspiro de nuestras vidas. Sí, yo digo que yo aprendí que la restauración, al igual que la conversión, es diaria. O sea, la relación tiene que obligatoriamente, el matrimonio, alimentarlo diariamente, perdonar diariamente. Eso es algo diario, día por día, porque el enemigo no se cansa. El enemigo no se cansa de buscar la forma de cómo desbaratar tu hogar, porque en muchas ocasiones después de ya nosotros habernos restaurado, el enemigo ha seguido atacando. Y ya yo aprendí cuáles son mis armas, cuáles son las que tengo que usar para que él a mi casa no vuelva a entrar. Pero es fuerte. Y por supuesto, es una lucha que es diaria, es constante y no la podemos dejar.
Ni un paso atrás podemos dar definitivamente. Candy, ahora cuéntanos un poquito, bueno, entraste al ministerio, te asignaron el batallón, ya empezaste a luchar verdaderamente de la mano de Dios. ¿Cómo se dio esa lucha? ¿Qué armas has utilizado para llegar hasta la restauración de la relación, hasta donde estás ahorita? Bueno, cuando yo entro al batallón, recuerdo que para mí fue bien chocante al principio. Cuando yo escuchaba, yo decía, cuando yo veía a todos los hermanos diciendo lo que estaban pasando, había momentos en los que yo ya había pasado quizás por alguna de las partes, pero retrocedía cuando yo veía que ellos se confrontaban. Entonces yo volvía atrás y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, madre mía? Pero nada. Entonces recuerdo que un día yo estaba desesperada y porque yo veía como esa indiferencia de Eri en muchas ocasiones. Y recuerdo que le dije a Nidia, que es mi líder de Batallón 34, que Dios me la bendiga y me la llene de muchísimas bendiciones. Le debo muchas cosas a ella de lo aprendido. Recuerdo que me dijo, a ver, Candy, así que me habla Nidia, me dice, a ver, ¿qué tú crees que el Señor te va a preguntar cuando venga a buscar su pueblo? Y yo, ajá. Me quedo como fuera de base y me dice, te va a preguntar a cuánto amaste, pero yo aún, ella me está diciendo que me va a preguntar a cuánto amé. No estoy pensando, o sea, no estoy analizando qué quiere decirme ella. Y ella me decía, tú tienes que amar a tu esposo hasta que duela. Ahí, si él está haciendo algo mal, no trates tú de querer evangelizarle, porque él en ese momento, él no está esperando que nadie lo evangelice. Y cuando ella me dice eso, yo dije, pero es cierto, o sea, es como si ella estuviese aquí en mi casa viendo la situación que yo estaba pasando, porque yo a ver y le hablaba y le tiraba mis puchitas del ministerio y él se molestaba, se ponía como un montrico, agarraba y me decía que ahí voy yo a estar en el ministerio con mi lloradera y con todo el mundo ahí quejándose. Y yo decía, ¿y entonces qué hago? Y ella me decía, es que tu testimonio de vida es el que lo va a hacer a él cambiar. Sé una mujer sabia, y esas palabras nunca se me van a olvidar. Sé una mujer sabia. Yo era, porque voy a decir así, porque sé que lo he controlado mucho. Ella no me dejará mentir, anda por ahí, se lo puedo poner para que le diga que yo era muy controladora. Tengo un temperamento muy fuerte y le he pedido al Señor mucho que me ayude a controlarlo. Y yo era muy controladora y muy prepotente y con un ego por encima de mis narices. Entonces yo a Eri, en el transcurso de mi lucha, le sacaba en cara la infidelidad en cada momento. Cada vez que había un tropezón entre nosotros dos, yo le decía, porque tú, recuerdo que un día me dijo, yo no estoy pensando en esa otra persona y tú me la traes todos los días a la mente. Eres tú quien me la trae todos los días a la mente, porque yo ni estoy pensando en esa persona y no hay algo que pase donde tú siempre me lo tienes que sacar a relucir. O sea, él se sentía que yo lo humillaba día tras día, porque yo no dejaba de recargarle eso, porque yo tenía unas películas en mi cabeza que
Eri salía al colmado y yo entendía que ya le estaba llamando a esa persona. Eri podía salir a la casa de su mamá y yo entendía que él estaba para la casa de esa persona. Eri podía estar hablando por el celular con su hermana y yo pensaba que era con esa otra persona que le estaba hablando. Era algo horrible. Yo decía, Señor, pero ¿será que estoy obsesionada? Porque era algo tremendamente fuerte. Y me dediqué a entregarme a la oración al Señor, y yo le decía, Señor, recuerdo que Nidia siempre me decía, entrégale tus cargas al Señor, ocúpate tú de lo de Dios y el Señor se va a ocupar de lo tuyo. Y así empecé a hacerlo. Cada vez que Eri venía quizás con incómodo, molesto o encarado, yo me ponía en oración. Yo le preparaba la comida a Eri en oración. Yo le daba la comida, la cena, el desayuno, lo que fuera en oración. Yo a la ropa lavaba y me ponía en oración. Dirán, esta se ha vuelto una fanática. Y no era que me había vuelto una fanática, sino que yo usaba la oración para poder quitarme de la cabeza todo lo que el enemigo me traía diariamente. Porque el enemigo me traía diariamente todas las escenas. O sea, yo me hacía una película donde yo era la directora, la actriz principal, la segunda, la tercera y hasta la cuarta. Yo era algo tremendo, era algo que no te dejaba vivir, era que no te dejaba dormir. Entonces, recuerdo que estando allá en el mismo batallón, yo veía a otros hermanos y yo decía, oh Dios mío, pero y ellos están pasando por la misma situación que yo, y a veces habían otros que le estaban pasando peor. Y yo decía, Padre, pero el enemigo es que no coge tregua, o sea, él no coge una pausa ni un chinchín. Pero nosotros tuvimos ahí, yo digo que el Señor siempre nos pone ángeles en el camino, porque me puso a mi cuñada, me puso el ministerio, yo entraba a los cenáculos a ver y a escuchar, a nutrirme de la palabra del Señor, a conocer mucho más de la palabra del Señor. Y en el mismo batallón, uno aconsejando por momentos que ya uno lo había pasado, entonces uno aconsejaba a otro de los hermanitos, y así la lucha de mi matrimonio fue un poquito más ligera, empezó a aligerarse, porque ya yo no estaba tan centrada a mi lucha, sino que yo estaba tanto en la mía como ayudando al hermano a superar la de ellos, porque quizás yo estaba un poquito más avanzada que otro en cuestión de proceso. O sea, por ese proceso ya yo lo pasé, y lo pasé de esta forma, yo hice esto. Y entonces eso yo le ayudaba a algunos de los hermanitos de batallón a que hicieran. Entonces yo me entregué a la adoración al Santísimo, a la Divina Misericordia, de una manera increíble, porque te van a sorprender, pero yo no sabía rezar un rosario, y yo aprendí a rezar un rosario con mi hija, porque ella se sabía la Divina Misericordia de principio a fin. Aquí hay un canal de televisión católico donde dan las misas, la Divina Misericordia, todo, y ella escuchaba con su abuela, porque su abuela, de parte de su papá, era que me la cuidaba cuando yo iba para el trabajo y eso, y ella lo escuchaba, y ella se aprendió la Divina Misericordia enterita. Y entonces ella le encanta, ella me dice, ay mami, yo te voy a cantar, porque ella decía así, yo te voy a cantar la canción que a mí me gusta. Y entonces ella empieza a cantarme la Divina Misericordia, y ahí empecé yo a aprender a cómo rezar el rosario con la Divina Misericordia. Entonces me afiancé en eso, me afiancé en
en la oración, en buscar de Dios. No me pierdo un domingo en la iglesia. Pude, para la gloria de mi Señor Jesús, bautizar a mi hija porque no la había bautizado. La bauticé el año pasado. A finales del año pasado pude darles el sacramento del bautismo. Para mí fue maravilloso. Ese fue un momento hermosísimo para mí, porque era una de las promesas, uno de los deseos más grandes que tenía yo en mi corazón, era ese, el que yo pudiera bautizar a mi hija. Y el Señor ha ido cumpliendo. El Señor ha ido cumpliendo cada promesa poco a poco. Cada promesa poco a poco, no en mi tiempo, sino en su tiempo. Y agarró y pude bautizar a mi hija, y sé que voy a bautizar a mi esposo. Sé que vamos a llegar los dos abrazaditos y agarraditos de la mano hacia el altar en su momento. Pero el Señor ha sido maravilloso, maravilloso. Yo recuerdo que duré 1 año y medio con una lucha constante porque estaba teniendo problemas en mi trabajo. Me cambiaron de localidad, tenía que trasladarme, ya me quedaba muy lejos, más los problemas que tenía con él y en el matrimonio, era algo totalmente horrible. Y yo le decía al Señor, oye Señor, pero que me cancelen, que me liquiden, que me den mi dinero. Yo tenía 19 años trabajando para esa entidad, para esa empresa, y ya yo estaba en un nivel de desesperación tan grande que yo le pedía al Señor que me cancelaran, que me liquidaran. Yo no veía más nada, yo simplemente le decía al Señor que me liquidaran. Y porque yo le decía que yo necesitaba tener paz, que yo necesitaba estar tranquila, que yo quería dedicarle tiempo a mi hija, a mi casa, a mi familia. Pero el Señor tiene una manera tan sorprendente de trabajar que me liquidan para un día después del Día de las Madres aquí en República Dominicana. Me liquidan el día 1 de junio, me llaman y me dicen que vamos a dejar de prescindir de sus servicios. Y yo dije, gloria a Dios, porque yo sé que yo hoy estoy perdiendo este trabajo donde entregué 19 años de mi vida, pero sé también que cosas mejores van a venir, porque no dejaste que las cosas sucedieran cuando yo quise, sino cuando tú quisiste. Y si tú quisiste que me liquidaran en este momento, en tiempo de pandemia, de COVID, por alguna razón, por algún propósito, tú lo has permitido. Y yo no voy a quejarme, yo no voy a lamentarme, simplemente voy a agradecer y a esperar, porque sé que mis promesas, cada una se van a cumplir en tu divino y hermoso tiempo. Muchas gracias, Candy. Y aquí llegamos a varios puntos como álgidos, ¿no? De tu testimonio, y creo que del testimonio y de la lucha de muchos. Una de las cosas más difíciles, aparte del quebranto por el que pasamos, es dar testimonio de vida, porque somos muy buenos para referirle al cónyuge, es que tú lo hiciste mal, es que tú traicionaste, es que tú, y del otro lado, pues no vemos qué hicimos mal. Pero empezar a dar el testimonio de vida, y bien te lo dijo tu líder de batallón, ¿no? Fue lo que es una de las partes importantes, pero también es una de las difíciles, que si realmente no doblamos rodilla y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo, o sea, me cuesta trabajo el tratar bien a mi cónyuge, me cuesta trabajo el hablarle bonito, el no estarle recordando a cada momento lo que sucedió. Pero gloria a Dios, en este proceso te quebró a tu esposo y los está volviendo a forjar, los está volviendo a formar, puesto que tienen una restauración de su relación, y tú misma lo acabas de decir. Van a llegar con el favor de Dios y de la mano de Él al altar los tres.
Así es. Yo para recuerdo que que ese sacramento se dé. antes de que se me olvide, recuerdo que un día sí caí abatida, diría yo, en el mueble de mi sala y le dije al Señor, si es verdad que tú siempre has estado a mi lado conmigo, en este momento, Señor, dame una luz, dame una señal, dime qué hago, cómo sigo luchando por este matrimonio, porque les voy a ser totalmente clara y sincera. Yo llegué a un momento donde ya yo no quería en realidad estar con él. Ya yo sentía que ya yo ni lo amaba. Le pedí el divorcio un sinnúmero de veces y lo boté de la casa un sinnúmero de veces también. Y recuerdo que ese día en la mañana yo le dije al Señor, Señor, dame una luz, dame una señal. Salí aquí a la sala para que la niña no se diera cuenta porque ella estaba en la habitación jugando con su tablet y no quería que se diera cuenta cómo estaba mamá. Pero entonces recuerdo que cuando le dije eso al Señor, que me diera una señal, mi hija se me acerca y se me pone de lado y me dice, mami, tú tienes que ser fuerte y valiente por mí. Y cuando mi hija me dijo esas palabras, yo me derramé en llanto. Y ella me decía, mami, no llores, que papi Dios no quiere que tú llores. Tú tienes que ser fuerte, mami, fuerte y valiente por mí. Y esas palabras no se me olvidaron nunca. Después de ahí yo me levanté y dije, esa fue la respuesta a mi pregunta. Que yo le preguntaba a Dios y le decía que me diera una señal de si en verdad valía la pena seguir luchando. Y esa fue la respuesta. O sea, yo tenía que ser fuerte y valiente por mi hija, por mi familia. Yo tenía que dar la batalla. Si Eri no estaba en ese momento en los caminos, o sea, yo era la que tenía que hacerlo, porque el Señor me había elegido a mí para salvar mi matrimonio. A mí fue que Él me eligió, porque yo digo, no fue casualidad el que yo encontrara a Jesús salvando matrimonios y familias. No fue casualidad, porque yo le puedo decir que cuando yo entré a Google, yo encontré un sinnúmero de páginas donde decían cómo tú atrapar a tu esposo, cómo tú hacer que tu esposo vuelva a verte, y psicólogos para terapias matrimoniales, un sinnúmero de cosas. O sea, y decidir estar en estos caminos es porque el Señor tenía ese propósito en mí, para la gloria de Él. Amén, amén, Candy. Gracias a Dios que Él es el que nos lleva al camino en el que realmente debemos de estar. Por muy alejados que a veces lo estemos de Él o lo tengamos a Él, porque Él siempre está presente en nuestras vidas, siempre busca la manera de regresarnos al camino. Candy, entraste tú al ministerio, obviamente tuviste tu lucha con Pródigo en casa, estabas luchando por esa restauración de relación para llegar a esa promesa de matrimonio. Candy, ¿qué es lo que está viviendo ahorita Candy y Eric? ¿Cómo es la lucha después de esa restauración de la relación? ¿Cómo están luchando juntos para llegar a ese momento del sacramento del matrimonio, Candy? Nosotros ahora mismo, nosotros estábamos, Eri, como te dije, Eri estaba, después de ese proceso de la infidelidad, Eri se queda sin empleo, no le había comentado eso. Eri se queda sin empleo, se queda desempleado, y aparte de la infidelidad, ya tú te imaginas, toda la turbulencia que él tenía en su cabeza, también porque estaba desempleado, porque ya no estaba supliendo absolutamente nada en la casa. Entonces lo llevé de la manito para la iglesia, y nosotros estamos en estos momentos ahora mismo nosotros buscando de Dios, entregados totalmente a Él,
y que sea Él el que nos vaya guiando poquito a poquito a sus caminos. O sea, yo estoy orando y pidiéndole a mi Señor para que Él haga su bautizo, reciba el sacramento del bautizo. Y que yo sé que Él lo va a hacer. Yo sé que Él lo va a hacer porque el Señor no hace nada a medias. O sea, yo sé que Él va a recibir su bautizo y que prontamente yo sé que le estaré diciendo a ustedes, bueno, hoy vamos a hacer un live con la boda de Candy Jiménez desde República Dominicana. Pero vamos ahí. Ahora con esto del COVID se ha enfriado un poquito porque las misas ahora es que se van a retomar nuevamente presenciales los domingos, pero son con poquitos feligreses, creo que con un 30% de la cantidad que se puede congregar en la iglesia. Y entonces Eri ahora está trabajando haciendo Uber aquí, no sé allá si existe eso. Entonces tenemos diferencias de horarios, o sea, él no puede estar escuchando, por ejemplo, las misas, y lo que yo hago es que se la envío, le mando, se las grabo y se lo envío, o si no se lo envío, yo se lo envío a su hermana, y así sucesivamente, pero esperando que se retome la normalidad de todo esto de la pandemia, pero de la mano del Señor. Excelente, Candy. Definitivamente un testimonio de gran bendición, donde ya tienen, un proyecto, ya una línea directa para llegar a ese sacramento matrimonial tan añorado, que esperan. Y yo sé que nuestro Señor y Mamita María, si vuelves a pedir esa intercesión como lo hiciste con tu hija, ella va a agilizar todo ese papeleo y va a saber que pronto vamos a escuchar nuevamente el testimonio, pero ya con el sacramento. Así es. Candy, allá para ir finalizando, ¿qué consejo le das tú a todos los luchadores y a todas aquellas personas pues que te están escuchando en este momento para que continúen en esta batalla, en esta lucha y no desistan? Bueno, perdón. Adelante. Bueno, lo primero que yo le puedo decir a todos es que no se dejen intimidar, no se dejen desanimar por las voces que no vienen de Dios. No se dejen adrementar porque otros le digan, deja a tu esposo, ya no vale la pena, y no ves que no te ama, no ves que no te quiere. Yo escuché esas palabras un sinnúmero de veces. Yo escuché un sinnúmero de veces, tú no te vas a restaurar porque tú no estás sacramentada. Y yo escuché un sinnúmero de veces el que tú no vas a poder hacer que Eri vuelva a tu casa, o sea, vuelva a verte con los mismos ojos que te vio hace 17 años. O sea, y yo lo que les puedo decir a todos es que yo no lo puedo hacer, yo, humanamente, yo no lo puedo hacer, pero Dios sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo y lo ha hecho un sinnúmero de veces con muchas personas. Y si lo hizo conmigo, si lo hizo con Claudia Ortiz, si lo hizo con el profe, y si lo ha hecho con muchísimas hermanas más del mismo ministerio y otras que quizás no están en el ministerio, lo puede hacer contigo. O sea, que el tú no tener sacramento no te limite a tú no buscar tu restauración, porque el Señor es maravilloso y Él todo lo hace a su tiempo. Así como Él pudo restaurar mi relación, así puede restaurar la tuya. Y así mismo puede llevarte al sacramento, porque Él no va a dejarlo a medias. Él no lo va a dejar a medias. Él va a terminar toda su obra, porque Él te lo prometió.
O sea, yo a veces me preguntaba que yo veía que otros decían, no, porque yo tengo esta promesa. Y yo decía, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que el Señor da una promesa? Y yo no tengo promesas. Yo decía, a mí no me han dado ninguna promesa. Y recuerdo que me decían, sí, el Señor, en la Biblia tú tienes muchísimas promesas. Y yo le decía, ajá, ¿y cómo yo busco? ¿Cuál es la mía? Y entonces, recuerdo que un día me topé así de la nada, se me abrió la Biblia en el celular y se me abrió justo, yo estaba saliendo de un centro médico y la Biblia se me abrió en Isaías 41:10 y me dice, Isaías 41:10 dice, no temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios, yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Y así ha sido. Con su diestra el Señor me ha sostenido. Con su diestra Él todo el tiempo me ha sostenido y ha sido mi pronto auxilio. Cada vez que yo me siento triste, cada vez que yo me puedo sentir, porque soy humana, un poquito desanimada, un poquito como bajada de onda, como dicen en México, yo voy a mi pronto auxilio, que es el Señor. Y asimismo, en el mismo Isaías 41, en el 13, el Señor me decía, yo Yahvé soy tu Dios, te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. Yo no necesito más nada. Si el Señor me está diciendo todo esto, ¿quién soy yo para decir que no? O sea, me dio el milagro de mi hija, me dio el milagro de bautizarla, de restaurar mi relación con mi esposo, de que sé y estoy segura que me va a dar mi sacramento. ¿Y qué más puedo pedir? Me ha dado mi salud en muchas ocasiones. Yo estuve hace unos meses dando visitas médicas porque se pensaba que tenía algo totalmente catastrófico. Y el Señor una vez más me dijo, aquí estoy, ten fe que todo va a estar bien. O sea, cada vez que tú, hermano mío o hermana mía, te sientas desanimada, ten fe, el Señor no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Yo sé que es duro, yo sé que duele, yo sé que la indiferencia de nuestros pródigos en muchas ocasiones nos desesperan. La indiferencia de ellos no corrompe el corazón, pero yo lo que te puedo decir a ti es, en ese momento que tu pródigo, como dice la palabra pródigo, está en Júpiter, como dice el profe, en ese momento el Señor es tu esposo, en ese momento el Señor es tu padre, en ese momento el Señor es tu proveedor. Yo a veces no tenía ni pasaje para ir a trabajar. ¿Cómo llegaba? El Señor lo hacía. Yo en este tiempo de COVID fui suspendida de mi trabajo y mi esposo estaba sin empleo, sin trabajo. Y el Señor me estuvo sustentando. No he pasado hambre, no he pasado calamidad. El Señor ha sido maravilloso. Y así va a ser en cada uno de ustedes. Así va a ser en cada uno de ustedes. Cada vez que yo escucho y veo un hermanito de mi batallón base, que es el batallón 34, mi batallón 65, con mi líder Lili, le mando un beso y un abrazo a todos ellos ahí, que sé que están conectados, que los veo, les digo, ustedes quizás dirán, es fácil, Candy, decir, ponte en oración, ayuna,
ve a una adoración al Santísimo, hazte un rezo a la Divina Misericordia. Dirán, es fácil, pero lo que yo estoy viviendo es totalmente difícil. Pero tú, yo te pregunto, tú con tu humanidad, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer absolutamente nada, porque es que no te corresponde a ti. Yo tengo una palabra que nunca se me va a olvidar, que es una frase que me dijeron hace muchísimos años en el colegio y que en estos tiempos y en el momento de mi lucha la traje a mi vida, que decía, mira lo difícil que es cambiarte a ti misma y entonces entenderás las pocas oportunidades que tienes para poder cambiar a los demás. Tú no vas a poder cambiar a tu esposo, pero el Señor sí lo puede hacer y lo va a hacer si tú lo crees. Amén, Candy. Muchísimas gracias por compartirnos tus promesas, por compartir tu testimonio, y al igual que Ivania, confío en Dios que muy pronto los vamos a tener aquí a ti, Candy, y a Eric, tu esposo, ya con su testimonio de restauración matrimonial, ya con su sacramento. Estamos Amén. seguros de eso. Así va a ser con el favor de Dios y lo creemos porque tenemos fe. Él lo prometió y Él lo hará. Así es. Muchas gracias, Candy, por este hermoso testimonio, porque sé que Dios lo ha usado para hablarnos a muchos de nosotros. Muchísimas gracias. No sé si andará por ahí el profe. Acá estamos, claro que sí, acá estamos. Adelante, profe. Bueno, pues muchas gracias, realmente un testimonio como siempre de gran bendición. Y bueno, Candy, de verdad muchísimas gracias, agradecemos tu tiempo, agradecemos toda esta bendita experiencia en este modelo, que es más que un vaso de agua en un desierto, porque como ya lo hemos comentado, quienes, bueno, no tienen el sacramento, se sienten inmerecedores, o el mundo, o el mismo enemigo, los hace sentirse inmerecedores. Y bueno, pues hemos escuchado una vez más un testimonio de bendición, de restauración de esta relación, que seguros estamos, muy pronto veremos cómo, bueno, se santifica el matrimonio. Bueno, pues ¿algún último comentario, Candy, antes de despedirnos? No, nada, gracias a ustedes. Un beso grande a mi gente del batallón 34 y a del batallón 65, Lucerito, Lili y todas las otras hermanitas, para que no me maten, porque no le mandé su saludo. Saca la lista. Las quiero mucho. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues ¿algún último comentario, Ivania? No, profe, pues más bien muchas gracias a todos, pues los que se conectaron y pudieron escuchar este gran testimonio de Candy. Gracias por escucharnos, porque ha sido de gran bendición. Gracias. Nadia, ¿algún comentario? Pues como siempre, profe, primero gracias a Dios, a ustedes por este hermoso ministerio, a todos los hermanos que estuvieron y a Candy que dio su testimonio para gloria de Dios. Y si me permite, pues como siempre, mandarle un saludo a mi batallón 33, al 55, a la Dulce Espera y al de aquí de la Ciudad de México, profe. Está bien, carro completo. Bueno, pues yo saludo al profe y a la señora directora, ¿va? Y al señor director que nos ven. Saludos a mis batallón del 1 al 69. Así que bueno, pues la gloria sea de Dios. Gracias, mi querido hermano, mi querida hermana, que nos ves y nos escuchas. Muchas gracias. El día de mañana no vamos a tener el programa, es cumpleaños de mi hija. Ahorita voy a avisar a mis hermanas de Colombia. Es cumpleaños de mi hija y bueno, pues organizaron una fiesta sorpresa de la cual me avisan hasta apenas hace rato. Así que bueno, vamos a avisarles a nuestras hermanas que no habrá programa mañana. Así que te esperamos el domingo con un programa de nuestra hermana Claudia Celestino, que te aseguro va a ser de gran bendición. Así que nos despedimos de nuestros queridos hermanos de YouTube. Que Dios nos los bendiga. Muchas gracias y nos vemos este domingo a las 8 de la noche, tiempo de México. Gracias también a todos los que hicieron favor de orar porque se calmaran los vientos, que había aquí. 7 días vivimos pues con fuertes vientos, con lluvias y todo, y bueno, gracias a Dios ya se calmaron. Así que gracias a Dios. Esperamos tener una buena noche.
Que Dios nos los bendiga, mis hermanos de YouTube. Buenas noches, hasta mañana y adiós. Para mis queridos hermanos y hermanas también que nos hacen favor de ver a través de nuestro canal de Facebook también, muchas gracias, que Dios nos los bendiga y bueno, pues nos estaremos viendo el día de mañana. Buenas noches.